Soy Roser Manzanera, soy profesora del Departamento de Sociología y miembro del Instituto de Estudios de Género y de las Mujeres, pero vengo sobre todo como miembro del Consejo Asesor del CICODE a moderar la mesa de hoy en la jornada Atravesando Fronteras, Migrantes y Participación Política. Bueno, quería pasar directamente a las presentaciones porque yo tengo muchas ganas de escucharlas. Creo que es un momento especial para escuchar a las compañeras que tenemos aquí, por las circunstancias que tenemos, ¿no?, en las conexiones que hoy en día existen sobre la globalización y, sobre todo, como decía Saskia Sassen, la feminización de la supervivencia, con lo cual contar con sus experiencias de primera mano creo que es una oportunidad de trasladar sus realidades, ¿no?, más cerca de nosotros y nosotras. Bueno, la primera compañera que va a hablar es Carolina Elías, es abogada salvadoreña, feminista, cuenta con un máster, ¿el magíster hiciste?, de género en la Complutense, y tiene una importante experiencia como empleada de hogar. También ha trabajado como dinamizadora, bueno, o ha sido dinamizadora, ¿no?, comunitaria para el Ayuntamiento de Madrid, y actualmente dirige el primer centro de empoderamiento de trabajadoras del hogar y cuidado, y además es presidenta de la Asociación del Servicio Doméstico Activo. Y yo creo que sin más, casi que te voy a dar la palabra y luego pasaré a presentar al resto de las compañeras de la mesa. Muy buenos días, muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por invitarme a participar en esta actividad. Gracias a quienes organizan por abrir estos espacios que son tan importantes para poder debatir temas que no son pormenores, que son muy importantes para la sociedad, que son muy importantes para el desarrollo de un país, de un Estado de derecho, como queremos que sea España. Y bueno, celebrando de que la universidad abra las puertas para las empleadas del hogar, que no sea para limpiar, sino para poder hablar de nuestra situación, de nuestras reivindicaciones, de nuestros posicionamientos. Como ya bien el tema lo dice, mano de obra de las mujeres migrantes, solución a la crisis de cuidados en España. Y como lo que queremos hablar es eso, atravesar fronteras y la participación política de las mujeres migrantes. Creo que cuando hablamos de empleo del hogar, hablamos de mujeres migrantes. Pero, ojo, esto no es nuevo. Esto ha sido así siempre. Las empleadas del hogar se han caracterizado por ser mujeres que migran. Y aquí en España está más que ejemplificado cuando hablamos no tan lejos, desde la época del franquismo, de la época ya de inicio de la democracia. Las mujeres que hacían el empleo del hogar en las grandes casas eran mujeres que migraban desde sus pueblecitos, de lo que ahora conocemos como la España vaciada, de allá de Galicia, del sur de España también, de aquí mismo de Andalucía, migrando a las grandes ciudades en España. ¿Y por qué lo hacían así? ¿Por qué salían a buscar desde sus pueblos otras oportunidades? ¿Y qué significaba esto? Vemos casos de niñas, que en ese tiempo eran niñas, 9, 12 años, que dejaban su familia, a su papá, a su mamá, a sus hermanos y hermanas, para ir a labrarse un mejor futuro en una casa en la que te van a cuidar, en la que te van a brindar educación, y lo digo siempre así entre comillas, porque la realidad no era esa al final. Se convertía simplemente en la esclava. ¡Ah, qué exagerada! ¿Cómo se le ocurre utilizar en este tiempo, cuando hablamos de Estado de Derecho, que los derechos humanos es lo número uno? ¿Cómo se atreve esta migrante a hablar de esclavitud? Pues sí, antes este trabajo de cuidados, de limpieza, de las tareas domésticas, la realizaban las mujeres negras, no los hombres, las mujeres. Luego, cuando acabó la esclavitud,
tengo que decirlo entre comillas, cuando acabó la esclavitud, fueron contratadas mujeres negras para continuar haciendo estas tareas. Pero luego, cuando todo esto se va rompiendo con estos esquemas, estas formas de esclavitud, vemos cómo esto se reinventa al igual que el sistema capitalista, ¿no? Este no desaparece, se reinventa. Y se reinventa a partir de los cuerpos de las mujeres que esclaviza, a través de las tareas de reproducción, pero también en los hombres que esclaviza de lo que es la clase obrera. Pero, ojo, nunca es una esclavitud igual. La de las mujeres siempre es mayor. ¿Por qué? Porque la de las mujeres sigue siendo una tarea invisible. ¿Por qué me estoy deteniendo tanto en estos detalles? Porque lo que quiero es que comprendamos que la esclavitud dentro del empleo del hogar no solamente continúa, sino que se ha normalizado, se ha legalizado y se dice, las empleadas del hogar tienen derecho. Las empleadas del hogar cotizan a la seguridad social. Vamos, yo he contratado a varias y ellas son las que no quieren cotizar a la seguridad social. Ya vamos a abordar estos puntos del por qué. Pero, como han visto, históricamente he venido explicando un poco o haciendo como ese pequeño análisis desde dónde viene todo esto de la esclavitud, de las condiciones de las empleadas del hogar. Nos atraviesa la situación de ser mujeres y esto se traduce en la esclavitud por género, el machismo, invisibilizando lo que las mujeres hacemos, como ha sido durante toda la historia. Y luego, no solamente ese componente, sino el componente de ser migrantes. Y la misma situación que vivían esas mujeres que venían desde la España vaciada, ahora viven también el nuevo perfil de empleada del hogar. ¿Qué sucede sobre todo en España, que es el lugar que nos ocupa? Que las mujeres comienzan a entrar a las universidades. Y saben que hace poco escuché una estadística que me alegró tanto. Más del 50% de las personas que estudian en la universidad son mujeres. Somos mayoría en las universidades. ¿Y qué significa eso? Que cuando tú sales al mercado laboral, quieres algo de tu estatus académico, ¿no? Algo que compense económicamente, socialmente, el que tú estés haciendo un trabajo para el cual has venido estudiando tanto tiempo. Como decimos en mi país, El Salvador, donde te has dejado las pestañas y has dejado la materia gris también. Entonces, es normal, es lógico. Todas queremos un trabajo en condiciones dignas, como el del resto de trabajadores y trabajadoras. Lamentablemente no todos y todas las trabajadoras tienen esas mismas condiciones. Y ya lo veremos también aquí como aparte del sector del empleo del hogar, también las compañeras nos relatarán otro sector que está muy vulnerabilizado. Ojo, no somos mujeres débiles, no somos las pobrecitas. No, a nosotras se nos coloca en situación de vulnerabilidad. Que son pobrecitas, tampoco somos pobrecitas, porque venimos con todo un bagaje de experiencia y de vida y de conocimientos y de profesionalización tal que nosotras no sustentamos una única profesión, sino múltiples. Cocinera, ojo, cocina española, por favor. Peluquera en el caso de las personas mayores que hay que peinarlas. Incluso les hacemos las uñas, les quitamos los callos, o sea, hacemos el papel de callistas. ¿Qué más? Niñeras, maestras, porque quienes se ponen a hacer las tareas con los niños son las cuidadoras. Te piden carnet de conducir. Si sabes otro idioma, mejor para que practiques con los menores también el idioma. En fin, jardinera,
planchadora, limpiadora, y todo te lo exigen bajo el concepto de quiero que me busques a alguien de confianza. Ojo, o sea, no es que solamente queramos una profesional múltiple en todo esto, sino que además alguien de confianza. Bueno, eso tendría que haberlo puesto yo en mi currículum. Soy trabajadora de confianza. Ahora que lo pienso, lo agregaré. O sea, ¿por qué pongo todo esto en relieve? Porque somos mujeres profesionales las que realizamos estas tareas, pero que, como son dentro del hogar, siguen sin valorarse. Por ende, una mujer o una persona que se ha profesionalizado en X carrera quiere trabajar de lo suyo y en condiciones donde pueda ganar dinero. Pero aquí en el empleo del hogar, aparte de exigirte esta múltiple profesionalización, para colmo, ni siquiera quieren pagarte el salario mínimo interprofesional. Y para poder arrancar de los bolsillos de los y las empleadoras ese salario mínimo, tenemos una ardua tarea de negociación. Una negociación que, como para todos y todas las trabajadoras, es dispar. Pero en el caso del empleo del hogar es peor. Que no, si eres como de la familia. Bajo el concepto de eres como de la familia, se permite una serie de formas de aprovechamiento y de explotación. Llévate estos juguetes viejos, usados, que ya no quieren mis hijos para los tuyos. Porque te quiero, te doy lo que me sobra. Porque te quiero, quédate unas horas más. Sé consciente, eres como de la familia, no te puedo pagar más. Quiero que seas interna. O sea, estas expresiones lo que están simplemente tratando de describir es un marco que lo que genera es esclavitud, y es una esclavitud moderna. Pregunto aquí de quienes están en la sala, ¿cuántos o cuántas de ustedes llaman a sus jefes o a sus jefas señor o señora? Y si yo trato como señor a mi jefe, mi jefa me tiene que tratar como señora a mí también. En el empleo del hogar tú eres María, pero para ti, yo, jefa, soy la señora. Y créanme que esto me chocó cuando una de mis compañeras me muestra un audio que dice: Sandra, soy el señor. Ya hablé con la señora y hemos llegado al acuerdo que te tienes que presentar mañana, a primera hora. Perdón, ¿y este qué es? ¿El señor de los anillos o qué? Sí, es que reflexionemos que aparte de esto que hemos mencionado, género, xenofobia por ser extranjeras, aparte también el clasismo. ¿Por qué? Porque la empleada del hogar no puede caminar al lado del jefe y la jefa. Tiene que, con su uniforme y con cofia. Eso de la cofia es del pasado. No, a mí me hicieron usarla. Cuando estaba trabajando en una casa de estas pisos medio mansión que están cerca del Museo del Prado, por ejemplo, en Madrid. O sea, yo estoy hablando de realidades que yo he vivido como empleada del hogar. Y que si tú te atreves a levantar la mirada, ¡buah!, ya te ven con ojos que te quieren fulminar y que se te asoma ya el despido. ¿Qué quiero decir con esto? Que abramos los ojos. El empleo del hogar es un sector de esclavitud. Es un sector y en condiciones desiguales que la ley permite. Una de nuestras grandes luchas es que tengamos los mismos derechos que el resto. Queremos tener derecho al paro. Pero ¿cuáles son los argumentos que dan para no darlo? Esto va a hacer que aumente el fraude.
van a haber más despidos porque las familias no van a poder pagar la cuota. Yo resumo una cosa, esto se resuelve con voluntad política y con un cambio social, porque son esos grandes bandos que tenemos en contra. El patriarcado, junto con el machismo, junto con el neocapitalismo, junto con los ricos y ricas. Y ojo, quiero aclarar, para nosotras no son enemigos o enemigas las empleadoras y los empleadores, sino este sistema que se está encargando precisamente de vulnerabilizar para explotar y autoenriquecerse. Démonos cuenta de una vez por todas sobre qué bases está fundamentado este presunto sistema de bienestar. Presunto. Porque todavía seguimos exigiendo por las calles una sanidad pública, universal, de calidad, gratuita. Porque todavía seguimos exigiendo en las calles que no se nos suban las rentas, los alquileres. Porque todavía seguimos exigiendo por las calles tantas cosas, tantas libertades que se nos están restringiendo cada día. Pero este es el estado de bienestar, este es el estado de derecho. Pero ¿sobre qué está fundamentado ese estado? De presuntos derechos, de presunto bienestar. Las mujeres que están en la sala hagan así, por favor. Sí, por favor, así. Está fundamentado en mí, aquí ve, en mis hombros también. Y ojo, aclaro, porque hay que hacer siempre las aclaraciones, ya después le sacan de contexto a una las palabras. No somos enemigas de los hombres, sino de sus privilegios que se convierten en nuestras opresiones. Porque eso es lo que estamos hablando aquí. Hay un sistema de privilegios y opresiones, privilegios que nadie quiere abandonar y opresiones con las que queremos acabar, pero no nos dejan. Es aquí donde el feminismo para nosotras tiene que jugar un papel fundamental y ser nuestras aliadas. La sociedad, los empleadores deben de ser nuestros aliados para cambiar este sistema y permitir así que las personas que nos dedicamos a una tarea tan fundamental sin la cual esta sociedad no podría avanzar como son los cuidados, tengamos una vez por todas condiciones justas y dignas. Eso es lo único que pedimos. Un reconocimiento que no nos haga ver como ahí va la chacha, ahí va la criada, la chica, la que me ayuda. No, yo quiero que se me vea como trabajadora, como mujer, vamos, con que me vean ya como persona, yo ya me voy a sentir recompensada. Pero créanme que en muchos hogares, dentro de esas 4 paredes, no somos reconocidas ni siquiera como persona. Una de las frases más típicas con las que se nos intenta amedrentar es: te voy a hacer los papeles, agradece que te voy a hacer los papeles, o agradece que te hice los papeles, o estás sin papeles, no tienes derecho a nada, agradece que te he abierto las puertas de mi casa. Agradece que te he dado trabajo. Vamos, es que aquí tenemos que vivir agradecidas por las migajas. Gracias, señora, por seguirme explotando. Es que, créanme que estas palabras surgen desde la indignación de mi propia experiencia, que lamentablemente es pequeña a comparación de la situación de explotación, de precariedad y de esclavitud que viven otras más. Por eso la pregunta vuelve a surgirme. La mano de obra migrante
realmente es la solución para seguir frenando esta crisis de cuidados? España, como Europa y los países desarrollados, siguen teniendo una progresiva inmersión de la pirámide poblacional. Cada vez son menos niñas, niños, niñas, y cada vez hay más personas mayores. ¿Y quién cuida de esos niños y niñas y de esas personas mayores? ¿Quién? Cuando comencemos desde la clase obrera, las mujeres de la clase obrera también tienen que salir a trabajar, igual que los hombres, y más, porque al volver a sus casas tienen que cumplir con la labor de reproducción y además estar disponibles para el marido, ¿no? Que esa es otra jornada también que no se toma en cuenta, la jornada de satisfacción al marido. Porque siempre hay que estar dispuesta, no importa lo cansada que estés. Bueno, es parte de las múltiples jornadas que vivimos por ser mujeres. Pero entonces, cuando nos damos cuenta de que las tareas de cuidado son tan fundamentales, tanto para cuidar a los niños sin importar la clase social en la que te encuentres. ¿Por qué? Porque como digo, las clases obreras tienen que salir hombres y mujeres y los niños no se cuidan solos, los mayores no se cuidan solos y solas. Y entonces se convierte esto en la externalización, en la contratación de otras mujeres y muy pocos hombres. Apenas son el 2% aproximadamente de hombres contratados. ¿Y de dónde sacamos a estas mujeres? Porque nadie quiere un trabajo en el que te van a humillar. Nadie quiere un trabajo en el que te van a pagar una miseria de salario. Nadie quiere un trabajo en el que tienes que quedarte a dormir en el mismo lugar donde trabajas. Imagínense por un momento, y me cogeré el ejemplo de profesoras de la universidad. Bajas aquí, das tu clase, y luego tienes que subir a tu habitación y ahí quedarte. Y luego volver a bajar a trabajar aquí. Y no tienes derecho a vida más que el fin de semana, 36 horas continuas, si es que te dan esas 36 horas continuas. El estar disponible 24 horas, casi que 7 días a la semana para cuidar de otra persona, no te permite tener vida. Este trabajo permite que te quedes a dormir en tu lugar de trabajo y te niega entonces ese derecho de poder tener familia. No recuerdo ya la cantidad de anuncios de trabajo que he visto en los que dice preferentemente sin cargas laborales. Digo familiares, porque las laborales te las pongo yo. Sin cargas familiares. ¿Por qué? Porque quiero aprovecharme de tu vida, de tu energía, de aprovecharme de ti completamente y no tener que ir a darle de cenar a mis hijos y no despejarme. Y entonces digo yo, ¿y la empleada del hogar a qué hora va a hacer eso? ¿Por qué? Porque estoy pensando en mi bienestar, me parece fenomenal, pero piensa también que esa persona que trabaja para ti también tiene derecho a hacer una vida. Yo sé que esto que voy a decir ahora va a causar gracia, pero es que ni siquiera tienen derecho las empleadas del hogar interna a una vida sexual activa. Uy, en la universidad hablando de estas cosas, pues sí, porque todos y todas lo hacemos. Lo necesitamos. Y las empleadas del hogar, no. ¿Y que son robots? Pues no, también son de carne y hueso. Hay una amiga empleada del hogar que me dice, Carolina, desde que llegué a España creo que me he vuelto virgen. Porque siendo empleada del hogar, tú estás en un cuartito encerrada queriéndote dar autoplacer y en eso, ¿puedes salirme a dar una taza de leche, María? Y, o sea, ¿cómo te quedas? O sea, hasta esto que puede sonar una tontería, pero es que ni a eso se tiene derecho dentro del empleo del hogar, porque estás ahí a disposición de la familia. Entonces,
Eso estamos hablando de las diferentes clases sociales, vuelvo al punto. Y las personas que sí tienen dinero, es ahí donde es más preocupante todavía la explotación, porque ellos sí pueden pagar condiciones justas y dignas a su trabajadora y no hay la menor intención. Y todavía es que causa gracia, porque se apropian del trabajo de la empleada y le dice a sus amigas, miren qué rico me ha quedado la comida. Y la empleada del hogar, me ha quedado, si apenas si la vino a probar, si la he hecho yo, dice. Me ayudó María, pero yo la hice, o sea, ¿cuál? Miren qué lindo, he criado a mis hijos, o sea, perdona. Si tú has pasado en la oficina como un hombre ocupado, ¿a qué horas criaste a esos hijos si no fue la empleada del hogar? Entonces, ¿por qué las mujeres universitarias no quieren el empleo del hogar? Porque es un trabajo esclavizante de no 8 ni de 12, sino de 16 y 24 horas al día. Y la ley permite que no sean 40 horas a la semana, sino mucho más, que sean hasta 60, porque le agrega 20 horas de presencia. La ley lo permite y todavía deja a que sea negociación con el empleador el precio de esa hora de trabajo. Pero es que te estoy dando comida y techo. Este es uno de los trabajos donde se permite el pago en especie. Y, por ejemplo, vemos en la hostelería, los camareros, las camareras, los cocineros comen en el mismo restaurante, pero nunca les dicen, te voy a descontar el 30% porque te doy de comer aquí. Y a muchas trabajadoras tienen todavía, como dicen aquí, el morro de descontarle de sus 900 euros de salario o 700 euros de salario, porque le estamos descontando la habitación, la luz, el agua, la alimentación. Y muchas veces, alimentación que no es suficiente para ellas. Tengo una compañera que trabajando de interna, cuidando a una persona mayor, lo que le daban era 2 huevos y una barra de pan al día. Y ella decía, yo tengo que comprar mi comida, si no, ¿qué voy a hacer? Y entonces viene la pregunta lógica, ¿y por qué no renuncias y dejas ese lugar? Simplemente porque no hay otras opciones laborales. Y ojo, las empleadas del hogar tenemos una formación académica también. No somos, como dicen, es que viene bajada del volcán, es que esta no sabe leer y escribir, por eso está en este trabajo. Más del 60% de las empleadas del hogar tienen una formación superior al bachillerato. Pero, ¿qué pasa? Bueno, mi caso, por ejemplo, yo vine aquí becada a estudiar un máster en género. Y luego de esos 2 años que terminó la beca, regresé a mi país y luego vi una oportunidad de estudiar un doctorado, que era mi sueño, y era porque no logré terminarlo, pero claro, ya era sin beca. Y con el paso del tiempo, cuando se acabaron mis ahorros, comencé a buscar trabajo y adivinen dónde encontré. El único nicho laboral que se abre ante nosotras por ser migrantes, el empleo del hogar y los cuidados. Y no lo digo menospreciando el trabajo que es tan importante, pero sí menospreciando las condiciones en las que se hace este trabajo. Porque les apuesto que si por la calle dijeran, ¡guau! Ahí va una empleada del hogar, miren esa cuidadora. ¿Cuántos monumentos a empleadas de hogar o cuidadoras han visto ustedes en alguna ciudad? No hay ese reconocimiento social, un trabajo tan importante. Y si el salario de empleada del hogar fuera como el de un diputado, ¡ay, hombre! Pues sí me apuntara toda la vida, ¿verdad? Unos 2.000, 4.000 euros mensuales de empleada del hogar cuidando el futuro de España o el pasado de España cuando nos referimos a los mayores. ¿Quién no aceptaría un trabajo así? De 8 horas, por supuesto, cuidando lo que más aman las familias,
En estas manos depositan lo que las familias españolas más aman, sus hijos y sus mayores. Si yo cuido lo más sagrado para ti, ¿cómo puede ser que un banco cobre más por la cuenta de ahorro que tú tengas que yo por cuidar lo que tú más amas? La mano de obra de las mujeres migrantes, señores y señoras, no es la solución a la crisis de cuidados de este país. No lo es. Y no lo puede ser en las condiciones en las que se nos obliga a realizar estas tareas. No en las condiciones que se nos obliga a aceptar. En las entrevistas te dicen, no importa. Tú te vas, viene otra, y que acepta hasta menos que tú. No hay explotado sin un explotador. No hay esclava sin un esclavista. Y esta sociedad se está sosteniendo gracias a la mano de obra de cientos de mujeres. Y muchas de ellas, y en la actualidad la gran mayoría, mujeres migrantes. Pero llegados a este punto, ¿cuál es entonces la solución? Primero, debemos de reconocer que el trabajo que se realiza dentro de casa, ya sea remunerado o no remunerado, es fundamental para esta sociedad y debe de tener el valor que merece, tanto a nivel de reconocimiento social como de derechos y de reconocimiento económico también. Necesitamos un reconocimiento ya a esas tareas de cuidados sin las cuales nadie puede vivir. En cualquier momento de nuestra vida vamos a necesitar esos cuidados de bebés, de mediana edad, de mayores. Si no te puedes dar a ti misma o a ti mismo esos cuidados, terminas contratando a alguien. Entonces necesitas a alguien que te cuide. Pero ¿qué sucede? Estos cuidados vienen marcados también por los estereotipos. Porque luego te dicen, si es cuidado de personas mayores o de niños, quiero una latina. Son más cariñosas. No sé, quizás no se ha topado con esas latinas bravas. Pero como dicen por ahí, de todo hay en la viña del Señor, señoras y señores. Hay latinas cariñosas y otras que no son cariñosas. Pues es que es como aquí. Hay españoles que les gusta la tortilla de patata con cebolla y a otros sin cebolla. ¿Y por eso van a ser diferentes? No, simplemente somos personas. Pero bueno, si es un trabajo de limpieza, quiero a una rumana o de Europa del Este porque son más altas, son más rápidas. Y eso sí, para las clases sociales altas, quiero a una filipina porque habla inglés. Además, son más sumisas y son muy reservadas. Hombre, lo que pasa es que las mujeres, como hablan thai y hablan inglés, no hablan castellano, pues ¿qué van a andar hablando contigo? Y tampoco se van a poner a hablar ellas en thai ellas solas. Por eso es que son más reservadas. Y no es que seamos sumisas, es que se nos obliga a aceptar esas condiciones, porque si no, no te dan trabajo. Y vuelvo a repetir una de las frases que ya he mencionado. Agradece que te doy trabajo. Actualmente, en España, las tareas de cuidado son desempeñadas, según la estadística, por cerca de 600,000 personas. En lo personal, difiero de esas cifras. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hemos notado es que no hay destrucción del empleo, ni con la crisis económica, ni tampoco con esto de la pandemia, sino más bien lo que hay es pérdida de condiciones de trabajo. Pero ¿qué sucede? La economía sumergida es muy, muy grande. Y por eso queda invisibilizado todo este trabajo, toda esta tarea de cuidados.
Para ir cerrando, quiero terminar con otras propuestas más que tenemos. Necesitamos un sistema público de cuidados que garantice a toda la sociedad el acceso a los cuidados. No importa tu estatus social, no importa cuánto dinero tengas en tu bolsillo, somos personas y tenemos derecho al cuidado. Muchas de mis compañeras desean cuidar, aman cuidar, pero odian esas condiciones de trabajo. Y dentro de este papel del sistema de cuidados hay que tomar en cuenta que es muy necesario que estemos en condiciones dignas para poder realizarlo. Y dentro de esas condiciones dignas está una regularización para las que somos extranjeras. Hay una frase que a mí me choca mucho a veces en las marchas y es que latina, no dicen nativa o extranjera, la misma clase obrera. ¡Error! No es cierto. ¿Por qué? Porque a ti, nativa, no te amenazan con quitarte el pasaporte para deportarte. Porque a ti no te amenaza el policía con el cual te ha tomado la denuncia de que te ha violado tu empleador. No te dice, señorita, que sepa que le vamos a abrir un expediente de expulsión porque usted no tiene papeles. Necesitamos urgentemente una reforma de la ley de extranjería que deje de ser racista. Pero es que en España no hay racismo. Lamentablemente ahora los micrófonos están siendo tomados por una extrema derecha que lo que más está impulsando es el racismo, el odio al otro, a la otra, pero que es una doble moral, porque sin embargo quieren nuestra mano de obra para explotarnos, para aprovecharse de nosotras. Simplemente, quienes hacemos este trabajo queremos ser vistas como sujetas políticas con derechos. Queremos ser personas, vistas, reconocidas y con plenos derechos como persona. Por eso está en manos de todos y todas el hacer el cambio, el poner un granito de arena, o como decimos en América Central, un granito de maíz, para hacer esto una realidad. Por eso termino diciendo, el empleo del hogar y los cuidados, sobre todo de las mujeres migrantes, el cambiarlo, también está en tus manos. Muchas gracias.